ustedes nuevamente, una vez más agradeciendo a Dios y al Espíritu Santo por permitir que estemos frente a ustedes también, continuando, aprendiendo la palabra de Dios y sobre todas las cosas, preparándonos para el reino de los cielos. Ya queda con ustedes su hermana en Cristo, Vilma Salas. Muy buenas noches, amigos y hermanos en la fe, desde la Iglesia Evangélica Las Flores de Huancayo, Perú, transmitiendo para el Perú, América y el mundo entero. Bienvenidos sean todos ustedes, y como siempre, antes de empezar el mensaje de esta noche, damos la bienvenida al amado el Espíritu Santo. Decimos: Espíritu Santo, bienvenido seas a nuestras vidas, bienvenido seas a este lugar, bienvenido seas en este momento, y tú, Espíritu Santo, ayúdanos en esta noche. Y gracias les damos. Y el tema de hoy que vamos a predicar lleva por título: Siempre listos. La Iglesia de Jesucristo siempre debe estar listo. ¿Listo para qué? Vayamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 15. Aquí vamos a ver que la Iglesia de Jesucristo debe estar siempre listo para testificar. Vamos entonces a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. La palabra del Señor dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande. Es así, aquí la bendita palabra nos está diciendo claramente que nosotros, la Iglesia de Jesucristo, siempre debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre. Es decir, nosotros siempre debemos estar listos para testificar de las cosas de Dios. Pueblo, Iglesia de Jesucristo, nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados a predicar el Evangelio, hemos sido llamados a difundir las nuevas buenas de salvación. Tú y yo, es nuestro trabajo. Mientras estamos en este mundo, predicar las nuevas buenas de salvación, predicar la sana doctrina, tal y conforme está en la palabra de Dios. Por eso, tú y yo y toda la Iglesia de Jesucristo siempre debe estar listo para predicar, para testificar. Y esto lo dice en este verso que hemos lecturado, que nos dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y aquí va: y estar siempre preparados, estar listo, hermanos. ¿Para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, es decir, para hablar de las cosas de Dios, para testificar de Cristo, para presentar el Evangelio, para llevar a las almas a la salvación. Nosotros siempre debemos estar listos para predicar. Y no digas que el de predicar, el pastor que se encarguen los líderes, que se encarguen los evangelistas, que se encarguen los que tengan tiempo. Eso no. El testificar y el predicar y el llevar el mensaje de salvación es la obligación de cada uno de nosotros. ¿Quieres ver un milagro en tu vida? ¿Quieres que Dios te ayude? Entonces cumple la palabra de Dios. Entonces empieza a trabajar para Dios. Entonces tú tienes que hacer la voluntad de Dios, porque no es posible y de ninguna manera va a suceder esto. Si quieres ver el poder de Dios, quieres ver un milagro en tu vida y tú no hagas nada, jamás vas a ver nada de Dios. Tú tienes que trabajar para Dios. Por eso hay mucha gente que quiere ver milagros, pero no quiere vivir en santidad. Quiere que Dios le ayude, pero ellos no quieren hacer nada por Dios. No, tenemos que trabajar para Dios. Y aquí en este hermoso verso nos está diciendo que nosotros siempre tenemos que estar listos, preparados para presentar defensa, o sea, para predicar la palabra de Dios, para hablar de las cosas del Cristo de la gloria. Pero no lo tenemos que hacer con orgullo, con altanería, ni tampoco tenemos que predicar la palabra de Dios peleándonos, enfrentándonos, disgustándonos con las otras personas. No, porque el siervo de Dios no ha de ser contencioso, dice la palabra de Dios. Cuando usted predique la palabra de Dios, lo tiene que hacer con mansedumbre y reverencia. Así tenemos que predicar la palabra de Dios, tranquilos, controlando nuestro carácter, teniendo control y autodominio de nuestra persona, y predicar la palabra de Dios. Y dice: con reverencia. ¿Ante quién? Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, listos. Nosotros, la Iglesia de Jesucristo, siempre debemos estar listos para predicar, para testificar, para hablar de las cosas de Dios, y debemos estar preparados. Si tú no estás preparado y alguien necesita la palabra de Dios, ¿qué le vas a hablar? ¿Qué le vas a decir? ¿De qué tema vas a tocar? Por eso tú tienes que estar lleno de la palabra de Dios. Quieres predicar y tienes que predicar, porque es una orden de Dios que tenemos que llevar el evangelio. Pero para ello tenemos que estar preparados.
en esta palabra de Dios. Hoy cuánto pueblo de Dios está metido en las redes sociales, día y noche está en las redes sociales. Así, pueblo de Dios debe estar en la palabra, debe estar alimentándose de las sagradas escrituras, debe estar llenándose del conocimiento de esta palabra santa. Ese es el Hijo de Dios. Recuerda, nosotros siempre debemos estar listos para presentar defensa y testificar y hablar del Cristo de la gloria. Y cuando nosotros estamos leyendo la palabra constantemente, hay gozo y paz dentro de ti. Y eso es lo más importante para que tú puedas predicar la palabra de Dios. A veces cuando nosotros estamos cansados, estamos preocupados, estamos perturbados, a veces estamos mal, no puedes predicar la palabra de Dios. Por eso, cuando los hijos de Dios siempre tienen que mantener el ejemplo de Jesucristo. Cristo, cuando estuvo en esta tierra, lo primero que él hacía era orar a su Padre. Era antes de empezar las cosas, oraba a su Padre. Al terminar, al finalizar, oraba dando gracias a Dios. Igual la iglesia de Dios siempre tiene que ser igual, imitando al Cristo de la gloria. ¿Para qué? Para que pueda testificar la palabra de Dios. Y en estos tiempos es importante que tú y yo tenemos que levantarnos a predicar la palabra del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que las almas también puedan tener paz en sus corazones, puedan tener paz en su alma, que es lo más importante. Porque cuando la persona está perturbada, la persona está desesperada, preocupada, entonces solo Dios va a poder limpiar todas esas cosas a través de la palabra. Y hoy en este problema que estamos pasando por este coronavirus, ¿cuántas personas tienen hambre y sed? Tienen necesidad del evangelio. Y entonces, ¿quién va a predicar la palabra? ¿Quién va a llevar el mensaje de Dios? ¿Quién va a comunicar a todas esas personas de que existe un Dios, que existe una salvación, que existe una promesa? ¿Quién va a decir a esas personas que si no se arrepienten pueden ir al castigo eterno, y que si vienen a los caminos de Cristo pueden encontrar la paz y la felicidad y llegar a la vida eterna? Por eso el pueblo de Dios tiene que estar listo, tiene que estar preparado para predicar la palabra de Dios. ¿Cuántas personas en este momento y en todo este día, hermanos, cuántas personas estarán angustiadas, desesperadas, sin saber qué hacer? Quizás hasta ya estarán con el estrés, quizás hasta a punto de matarse. Mira, ¿y el pueblo de Dios qué está haciendo? Tú y yo tenemos que levantarnos a predicar la palabra de Dios. Ese es nuestro trabajo. Por si acaso te decimos que nosotros somos hijos de Dios, pero como hijos de Dios no simplemente decir yo conozco la Biblia, yo soy miembro de tal iglesia, yo acepté a Cristo, eso no es suficiente. Nuestro trabajo, nuestra labor, mientras estemos aquí en esta tierra, ¿sabes qué es? Tenemos que predicar la palabra de Dios. ¿Cómo se van a enterar esas personas que existe un Cristo? ¿Cómo se van a enterar esas personas que Dios le puede dar la paz y la salvación? Mira, cuántas personas están buscando la sanidad para el coronavirus. Cuántas personas están alertas en las redes sociales que ya salió la vacuna, que ya salió tal medicamento, cuando la solución y la sanidad lo tenemos en la palabra de Dios. Eso tenemos que predicar, eso tenemos que enseñar. Mira, esta palabra de Dios dice que ese coronavirus a nosotros no nos va a tocar, pero para eso tenemos que dejar el pecado, para eso tenemos que dejar las cosas malas. Mientras el mundo está en este pecado, así vamos a padecer, así van a sufrir. Por eso tenemos que llevar el mensaje. ¿Sabes cuál es la solución para este coronavirus? Venir arrepentido a los pies de Dios, dejar el pecado, aceptar a Cristo, buscar la paz de Dios, buscar el amor de Dios, cambiar nuestras vidas, ser nuevas criaturas que Cristo ordena, que Cristo espera que nosotros seamos así. Tenemos que testificar, tenemos que llevar el evangelio. Yo me pongo a pensar en estos momentos, hoy quizás cuántas personas habrán muerto y nadie le habló de Dios y nadie le predicó de Dios. Mira, estas personas han muerto sin Cristo y hoy estarán pues en el destino que les corresponde. ¿Y el pueblo de Dios qué está haciendo? ¿Tú qué estás haciendo?
Mira, tienes que levantarte y tienes que salir y tienes que predicar el evangelio. Tienes que llevar las nuevas buenas de salvación. Inclusive hay cristianos que necesitan la palabra, conociendo la palabra. Hoy están con miedo, hoy están con temor, hoy no quieren ni salir de su casa. Si dicen que son cristianos, bueno, entonces nosotros que estamos más afirmados en la palabra de Dios, a ellos también tenemos que llevar una palabra de aliento, una palabra de ánimo. Tenemos que predicar, tenemos que llevar el evangelio. Por eso la iglesia de Jesucristo siempre debe estar listo para predicar. Así es. Entonces vamos también acá a 1 de Timoteo 4, 12 hasta el 14. Dice el Señor: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Mira, aquí la palabra también nos enseña que el pueblo de Dios siempre debe estar listo. ¿Para qué? Para actuar, para trabajar por el Señor, para trabajar por la grey de Dios, para trabajar por las almas perdidas, para trabajar para la propia iglesia. Tú que eres cristiano, tú que aceptaste a Dios muy bien, pero ahora tienes que trabajar, ahora tienes que demostrar con tus frutos que realmente amas a Dios, que eres hijo de Dios. Qué triste, hermanos, déjame decirte, qué triste será decir soy hijo de Dios y encerrado en tu casa, no queriendo salir para nada, ni mucho menos predicar. Que así, ¿qué cuenta vas a dar a Dios? ¿Qué cuenta vas a dar a Dios? Hoy tenemos que predicar la palabra. Y si no quieres salir, muy bien, agarra un teléfono, agarra tu celular, llama a tus contactos, a tus vecinos, a tus amigos, predica la palabra de Dios. Ahí tienes a tus hijos, ahí tienes a tu esposa, a tu familia. Predica, háblale de Dios. Mira, antes de esta pandemia, la mayoría vive en su trabajo y casi papá y mamá, pocos nos encontramos, hasta con los hijos, pocos nos encontramos porque más vivimos ahí afanados en nuestro trabajo. Pero ahora tenemos tiempo, ahora tenemos que predicar, ahora tenemos que hablar de Dios, ahora tenemos que difundir el evangelio. Mira, aquí en 1 Timoteo 4:12 nos dice bien claro: así debes estar como hijo de Dios. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes. Es decir, Dios te dice a ti, tú tienes que ser ejemplo a los cristianos mismos. Tienes que ser ejemplo a toda persona, pero tienes que ser un buen ejemplo con un buen testimonio. Por eso aquí dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, sé ejemplo de los cristianos. ¿Cómo? Dice: en palabra. Tienes que ser ejemplo en tu forma de hablar, en tu forma de expresar, en lo que hablas, en lo que dices. Tienes que ser ejemplo. No solamente ejemplo para las personas de afuera, tienes que ser ejemplo para los cristianos, tienes que ser ejemplo para tu familia, para tus hijos, para tus familiares, tienes que ser ejemplo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Eso qué quiere decir? El cristiano tiene que estar listo para actuar. ¿Qué más dice? Tienes que ser ejemplo en conducta. ¿Cómo es tu conducta? ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Cuántos he escuchado, cuántos he visto decir soy hijo de Dios, soy cristiano, pero una conducta lamentable, una conducta que parece que no conoce a Dios? Por eso muchas personas dicen: yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero ser cristiano. Mira cómo es su conducta de ser cristiano, mira cómo es su palabra, mira cómo se comporta. Somos malos testimonios, piedras de tropiezo para muchas personas. Por ese comportamiento, por ese mal testimonio, ¿cuántas personas no quieren aceptar a Cristo? Pero la palabra te dice: tú tienes que estar listo. ¿Para qué? Listo para ser ejemplo a los demás. Pero ¿en qué vas a ser ejemplo? Como dice aquí, listo en la palabra. Tienes que ser listo, ejemplo en tu conducta. Tienes que ser ejemplo en el amor, tienes que hacer ejemplo en el espíritu, en la fe y en la pureza.
De esa manera tú tienes que ser ejemplo a las personas. Cuando nos hablan de fe, tú tienes que vivir una fe, una creencia. Tú tienes que creer en Dios. Tú tienes que estar convencido que Dios existe. Tú tienes que estar convencido y demostrar a todo el mundo que existe Dios y que Dios puede hacer muchas cosas en nuestra vida, que Dios nos puede ayudar. Pero tú tienes que dar ese ejemplo. Y también nos dice, tenemos que dar ejemplos de pureza. Tenemos que ser hombres de justicia, hombres puros, hombres justos, que siempre nos agrade hacer las cosas justas y dejemos las cosas injustas. Así tenemos que demostrar. Y esto tenemos que vivirlo diario. Por eso el mensaje de hoy es siempre listo, pero siempre listo para actuar de esta manera. Mira lo que dice el verso 13: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Qué le está diciendo? Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Es decir, empieza a leer la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios a todas las personas. Lee la palabra de Dios a los cristianos, a la iglesia, a tu familia, a tus hijos, a las personas que necesitan, a los vecinos, a tus familiares, a toda persona. Tienes que leer la palabra de Dios. Eso es lo que dice. Lo estás haciendo. Ese es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios siempre tiene que estar listo para todo. No decir, soy hijo de Dios, conozco la Biblia, soy hijo de Dios, ya tengo 20 años en el evangelio, soy hijo de Dios, ya tengo 40 años, soy líder, y quedarte ahí sentado, cruzado las manos. No, el cristiano siempre tiene que estar listo para actuar, porque un día vamos a dar cuenta de todo a nuestro Dios. Un día también le vas a decir, ¿qué has hecho con tu tiempo? ¿Qué has hecho con tu conocimiento? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho con tu juventud? Dios te va a tomar cuenta. ¿Y qué le dirás? ¿Qué le dirás? Esa es cuenta tuya. Por eso aquí la palabra te dice, tenemos que dar, dice, entre tanto que voy, ocúpate, o sea, listo. Tú tienes que actuar ¿en qué? Enseñando, dice la palabra de Dios. También te dice la exhortación y la enseñanza. Cuando te dice la exhortación, te está diciendo tenemos que estar listos, siempre actuando, animando a nuestros hermanos, edificando a nuestros hermanos para que vayan para adelante y no para que vayan atrás y se alejen de los caminos de Dios. Y dice, tenemos que estar en la enseñanza, enseñando todas las cosas, la palabra de Dios, los testimonios, las cosas que Dios hizo en tu vida, testificando, hablando. La idea es que nosotros tenemos que edificar a la iglesia. Por eso el cristiano de Dios, el Hijo de Dios, siempre tiene que estar listo para esto. Mira que dice el verso 14. De esta manera tienes que estar. Escucha bien, dice, no descuides el don que hay en ti. Dice bien claro, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué te está diciendo? Mira, no, cuando te dice no descuides el don que hay en ti, te está diciendo bien claro, no dejes de usar las capacidades que Dios te dio. Todos tenemos dones, talentos, ministerios. Entonces el cristiano siempre debe estar listo, como dice el tema, listo para actuar. Ese don, ese talento, esa capacidad que Dios te ha dado, tú tienes que utilizarlo para la iglesia, para la edificación, para salvar las almas. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra misión. ¿Qué estás haciendo? Yo te pregunto, ¿cuál es tu don? ¿Qué capacidad Dios te dio? Quizás tú eres un talento en la alabanza, puedes tocar un instrumento o puedes cantar, alabar a Dios con la alabanza, con el cántico, y a través de eso tú puedes predicar, llevar un mensaje cantado para que las almas vengan a la salvación. Eso es cuando el cristiano está listo a actuar. Pero el que no está listo a actuar no lo hace. Deja de lado todo eso. No utiliza las capacidades que Dios te ha dado. Quizás tú tengas el talento, el don, el ministerio, eso de predicar, de llevar el evangelio, de organizar la iglesia, de ayudar a los hermanos. No sé cuál sea la capacidad que Dios te ha dado, pero acá dice, no descuides el don que hay en ti. ¿Cuándo estás descuidando el don que hay en ti? Cuando simplemente tú, la capacidad que Dios te ha dado, no lo utilizas en la iglesia, no lo utilizas para predicar la palabra de Dios. Ahí lo dejas que duerme y tú vas a la iglesia y te sientas y quizás ni a la iglesia vas metido en tus cosas mundanales, vas metido en tus preocupaciones, en tus quehaceres, dejando de lado a Dios. Así no es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios siempre debe estar listo. Y hoy te digo, con esta de 1 Timoteo que hemos leído, capítulo 4 del verso 12 al 14, el cristiano tiene que estar listo para actuar, listo para vivir la palabra de Dios. Ahí se conocerá que tú realmente eres hijo de Dios. ¿Amas a Dios? ¿Estás haciendo esto? Es verdad que amas a Dios. ¿No has hecho esto? ¿No has practicado esto? Acércate a Dios, que aún tenemos tiempo, porque cuando venga Cristo por segunda vez, ahí terminó el tiempo. Así es, y tampoco puedes decir, no, es que yo soy joven y no puedo hablar o no puedo predicar. No, acá dice bien claro, no tengas en poco tu juventud. Tú como joven, como señorita, tienes amigos en la universidad,
tienes amigas tal vez en el barrio, en el trabajo, no te calles, predica la palabra. Aún por tu celular, predica la palabra. Aún estés ahí en el Face, pero predica la palabra. Primero presenta a Cristo, primero háblale de Él, porque Él va a volver un día y Él va a recoger a sus hijos. Tienes que seguir predicando la palabra de Dios. Activa el don que Dios te ha dado. Entonces nosotros, por eso en esta noche Dios te dice, nosotros tenemos que estar listos. ¿Listos para qué? Para actuar. Ahora también vamos a ver otro. También nos dice en Primera de Timoteo, capítulo 6, el versículo 18. Tenemos que estar listos. ¿Listos para qué? También para ayudar. No te olvides, dice la palabra del Señor, que hayan bien, que sean ricos en buenas obras, viciosos, generosos. Mira, aquí en 1 Timoteo 6, 18 la palabra nos está enseñando. El Hijo de Dios debe estar listo. ¿Para qué? Listo para ayudar. Esa debe ser nuestra actitud. Esa debe ser nuestra forma de vivir como hijos de Dios. Por eso bien claro dice este hermoso verso, el verso 18 dice, que hagan bien. Es decir, que tenemos que hacer buenas acciones, siempre haciendo el bien y no el mal. El Hijo de Dios, el que dejó el mundo, el que aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador, pone en práctica esta palabra. Y aquí dice que haga bien. Tienes que hacer el bien. No tienes que hacer daño. No tienes que murmurar. No tienes que hablar mal. No tienes que avergonzarte de Cristo. No tienes que dejar de orar. Si alguien está enfermo, tú ven en el nombre de Cristo la gloria. Ora, levanta tus manos, reprende, echa fuera la enfermedad. Así tienes que hacer. El Hijo de Dios no tiene que estar metido en la idolatría, todavía mirando ídolos, imágenes. El Hijo de Dios no tiene que tener tampoco sus ídolos. Otros tienen ídolos en el dinero, en los hijos, en la familia, en su trabajo, sus ídolos. Eso no. El Hijo de Dios siempre tiene que estar haciendo el bien. Por eso dice aquí que hagan bien. Entonces tú como Hijo de Dios, listo a hacer el bien, ayudar a las personas. ¿Cuántas personas dentro de la misma iglesia donde congregamos, hasta nuestros vecinos, familiares y amigos, muchas veces se ven en necesidades, muchas veces se ven en apuros? Y el pueblo de Dios, muchos cristianos que dicen, no te puedo ayudar, yo no tengo para ayudarte, a mí también me falta, yo también necesito ayuda. Mira, Hijo de Dios, y teniendo, no, el pueblo de Dios no tiene que ser así. Y he llegado a ver hasta excesos, hermanos. ¿En qué sentido? En que a veces alguien se acerca y le dice, no entiendo la palabra de Dios, sabiendo y conociendo, dice, no tengo tiempo, no quiero, no tengo tiempo, tengo que hacer, otro día te explico. Mira, eso no es hacer bien. Tenemos que hacer el bien, tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Hacer el bien también significa entendernos, comprendernos, soportarnos, perdonarnos, ayudarnos, darnos la mano en las buenas, en las malas, estar juntos como una familia. Eso es hacer el bien. ¿Lo estás haciendo? Por eso el Hijo de Dios siempre debe estar listo para hacer el bien. ¿Qué más dice? Dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Es decir, tenemos que tener buenas acciones. Te pregunto, hoy como Hijo de Dios, ¿cuántas buenas acciones has hecho? ¿Cuántas buenas acciones has demostrado? Si no lo has hecho, empieza a hacerlo. Porque la palabra te dice bien claro, el Hijo de Dios siempre debe estar dispuesto a ayudar. ¿Cuál fue tu buena acción? Quizás de repente ahora, mira, estamos viendo, hay vecinos quizás que no tienen para comer. Quizás hay personas que están ahí sufriendo. Una buena acción puede ser irle quizás a regalar un alimento, darle quizás dinero, o si no estás en esa condición, una buena acción es ir a hablarle la palabra de Dios, darle ánimo, levantarle, y que esa persona empiece a orar, que esa persona empiece a buscar a Dios para que Dios lo bendiga. Hay tantas buenas acciones que tenemos que hacer. ¿Has hecho algo, mi amado amigo, hermana, Hijo de Dios, cristiana, cristiano, cualquiera que sea tu edad? Si amas a Dios, si tú conoces esto y si realmente dices eres hijo de Dios, así tienes que hacer. Hoy día has estado en tu casa, sentado, tranquilo, no saliendo a la calle y ahí mirando tus películas, viendo tus novelas, chateando en las redes sociales, no sé. Pero si lo estás haciendo así, volvemos a decirte con la autoridad de Cristo, arrepiéntete. Así a Dios no le agrada. Tenemos que estar listos a ayudarnos a hacer buenas acciones. ¿Y qué más dice esta? Que hagamos bien, que sean ricos en buenas obras. Y dice, tenemos que ser dadivosos
y generosos. Cuando dice dadivosos, tenemos que saber dar. Cuando dice que tenemos que ser generosos, tenemos que saber compartir con la bendición de Dios, con lo que usted tiene a tu alcance, a tu posibilidad, y siempre que esté en las medidas de nuestras posibilidades, tenemos que ser generosos con los unos con los otros, tenemos que ayudar, tenemos que ser dadivosos, tenemos que dar, porque generalmente a muchos no nos gusta ayudar, a muchos no nos gusta ser generosos, a muchos no nos gusta compartir, pero ¿sabes qué? Si tú tienes a Dios, tú tienes que compartir, tienes que ser dadivoso, tienes que ayudar, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, hoy con este verso podemos decirte que la palabra nos dice que nosotros como hijos de Dios siempre debemos estar dispuestos a ayudar a todas las personas. Y sobre todo ayudar en estos tiempos duros que estamos viviendo, atravesando. Estamos para ayudarnos los unos a los otros. Si tú sabes tal vez trabajar, enséñale a trabajar. O tal vez tú tienes ese talento de la cocina, cocinas muy rico, enséñale a cocinar, enséñale la sazón. Porque se escucha a veces a personas conociendo la palabra, todavía son egoístas. Una vez, por ejemplo, escuché a una hermana que le decía: hermana, por favor, ¿me puedes enseñar la sazón de ese plato? La hermana, muy enojada, le dijo: no, eso solamente es para mí. ¿Así se actúan los hijos de Dios? No, eso no le agrada a Dios. Tienes que enseñar. Dice acá la palabra de Dios, tienes que tener buenas obras. Tú tienes que enseñarle. ¿Para qué? Para que esa persona también trabajando pueda empezar a levantarse. Y ahora en estos tiempos nosotros tenemos que ayudarnos de una y otra forma. Como decía el pastor, tal vez tienes en tu alrededor vecinos que no tienen tal vez qué comer. Comparte el alimento que Dios te ha bendecido. Gracias a Dios, los hijos de Dios nunca estamos desabastecidos. Siempre estamos con las bendiciones de Dios. Llévale un poquito, comparte el alimento. Tal vez no tengas dinero, ya no tienes el alimento, pero algo grandioso que hay en tu corazón, lleva la palabra de Dios. Porque en estos tiempos sí, personas que no conocen a Dios se están atormentando, se están enfermando, cada día está bajando sus defensas en su cuerpo y están propensos a tener cualquier enfermedad, a coger cualquier enfermedad. Y nosotros, la iglesia de Dios, no podemos quedarnos, tenemos que levantarnos y compartir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder. Entonces nosotros tenemos que seguir trabajando, agradando a nuestro Dios Todopoderoso. Y en esta noche también tenemos que estar listos. ¿Para qué? Para predicar. ¿Y dónde lo encontramos? En Romanos 1:15. Dice el Señor en su palabra: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Aquí el apóstol, con la dirección del Espíritu Santo, dice claramente: así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio. Eso tiene que ser nuestra consigna, eso tiene que ser nuestra forma de pensar, esa tiene que ser nuestra mentalidad. Tenemos que tener el pensamiento de Cristo. El Hijo de Dios siempre tiene que estar listo para predicar. Si hay alguna oportunidad de llevar el evangelio, si hay un momento en que te da la oportunidad que tú tienes que hablar de Dios, hazlo. Predica la palabra de Dios. Porque los hijos de Dios, como dice aquí, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el evangelio. Estoy dispuesto a llevar el mensaje. Estoy dispuesto a hablar de Dios. Y yo quiero predicar el mensaje para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado y las almas se salvan. ¿Cuántas almas hoy se estarán yéndose perdidas al infierno? Porque no hubo quien predicó, no hubo quien les habló. Por eso nosotros, pueblo de Dios, tenemos que predicar la palabra, pero prediquemos la verdadera palabra, el evangelio, lo que predicaba Cristo, lo que predicaba Juan el Bautista, lo que predicaban los apóstoles, que predicaban arrepentimiento y santidad. Eso tenemos que predicar. Y si alguien no entiende y no comprende, con mucho amor le tenemos que hablar de Dios. Hoy por hoy necesitamos la verdadera y la sana doctrina, la palabra de Dios. Entonces aquí
dice que el Hijo de Dios, pueblo de Jesucristo, la iglesia del Señor, tiene que estar dispuesta a predicar la palabra de Dios. Tenemos que llevar el mensaje. Si usted no predica, un día va a dar cuenta a Dios. Si usted se avergüenza del evangelio, un día Cristo también dice: yo me avergonzaré de ti. Y hay un verso que también la palabra nos dice que si tú ves a alguien y no le predicas y ese alma se pierde, tú vas a dar cuenta a Dios. Pero si tú le predicas la palabra, le llevas el mensaje y esa persona te escucha y no quiere, pero te escuchó el mensaje a regañadientos o te escuchó de buena manera, pero no quiere venir a los caminos de Dios, eso es problema de esa persona. Pero tú ya cumpliste con Dios. Tenemos que predicar. No es difícil. Y además, cuando tú predicas, ya hemos predicado también anteriormente, que es el que predica y el que habla, el que pone la palabra, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a ayudar en todo esto, amigo y hermano. Entonces no digas: yo no puedo, yo no conozco, ¿qué hablaré? ¿Qué diré? No te preocupes. Lo único que tú tienes que hacer, ¿sabes qué? Es que tú tienes que orar y tienes que estudiar esta palabra. Tú ora, estudia esta palabra, ayuna, y cuando tú predicas, pídele que el Espíritu Santo hable, y el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. Porque ¿sabes qué? No es hombre, no es ninguna persona el que convence de pecado a las personas. El que convence es el Espíritu Santo. Si un día usted estaba en el mundo, ¿y quién lo convenció? Fue el Espíritu Santo. Si yo en otro momento estaba en el mundo y no quería saber nada de Cristo, ¿quién me convenció? El Espíritu Santo. Pero fue utilizando a otras personas, a otros cristianos. Eso es, tenemos que predicar, tenemos que llevar el evangelio, porque un día vamos a dar cuenta. ¿Qué le dirás tú cuando Dios te diga: ¿cuántas veces has predicado? ¿Cuántas veces has llevado el evangelio? ¿Cuántos discípulos ganaste para Cristo? ¿Qué le vas a decir? Tenemos que tener cuidado de eso, hermanos. Y ahora más que nunca, porque ya con lo que está sucediendo, estamos viendo que el Cristo de la gloria en cualquier momento viene. La trompeta suena por segunda vez y hay que estar listos y preparados para irnos con Él. Y tenemos que tener nuestras obras en el libro de la obra que está allá en los cielos. Y cuando tú estás listo a predicar, iglesia, tú ves la gloria de Dios. Y esto me recuerda hace poquito, cuando estábamos así haciendo campañas en la iglesia. Yo le llamé a una familia y esa familia había sufrido un accidente. El esposo venía con los brazos enyesados y le compartí la palabra de Dios y le dije si quisiera recibir a Cristo en su corazón, y él me dijo: todavía no, pero sí quiero que me ores, me dijo. Entonces le oramos al hermano, le dijimos al Señor que por favor tenga misericordia y que le sane, porque él es el papá, el jefe de hogar, y la gloria es para Dios. Ahora, en estos problemas que estamos viviendo, fuimos a visitar a la iglesia del Señor allá, a los hermanos, y nos encontramos con ellos, y me alegré bastante cuando me dijo que cuando le oramos ese día, su brazo, dice que al tercer día empezó a funcionar. Y ahora está muy bien, está muy feliz, y me dijo la esposa: cuando pase todo esto, hermana, vamos a estar visitándole a la casa del Señor. Es muy lindo escuchar los testimonios. Por eso tú tienes que estar listo a predicar. No temas. Así como dice la palabra del Señor, el que va a convencer es el Espíritu Santo. El que va a sanar es el Espíritu Santo. El que le va a renovar su corazón, su alma, es el Espíritu Santo. Nosotros no. Nosotros solamente somos instrumentos que vamos. Solamente tienes que estar decidido a predicar la palabra de Dios. Y recuerda, tú te vas a gozar, y cuanto más nuestro Dios Todopoderoso, cuando tú escuches los milagros que ocurren cuando el Espíritu Santo hace su obra. Vamos a continuar con el tema. Entonces también siempre tenemos que estar listos. ¿Para qué? Para servir. ¿Y dónde lo encontramos eso? En 2 de Samuel, el capítulo 15, versículo 15. Dice la palabra del Señor: y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí, tus siervos están listos a todo lo que vuestro señor el rey decida.
Y esta tiene que ser nuestras palabras. Aquí en la palabra dice, mira, y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo. Nosotros también de igual manera tenemos que decir: nosotros estamos listos para todo. Entonces, listos, el Hijo de Dios listo. ¿Para qué? Para servir, para trabajar para Dios. Y así como estos siervos dijeron: he aquí, nosotros estamos listos. Nosotros también tenemos que decir: estamos listos a todo lo que nuestro Señor el Rey decida. O sea, la iglesia de Jesucristo siempre debe estar lista para servir. Y decir esta palabra, como dice aquí en este hermoso verso: nosotros estamos dispuestos y estamos listos para servir en todo a nuestro Señor. Tenemos que servir con el talento, con el don que Dios te ha dado, servir con mucho amor, trabajar para Dios, sabiendo que todo lo que nosotros hacemos tenemos que hacerlo con amor y tenemos que hacerlo de la mejor manera. Eso es, hijo de Dios, dispuesto y listo para servir en todo lo que Dios mande. Vamos con este último verso. Vamos a Mateo 25:10. Aquí en Mateo 25:10 nos dice que siempre debemos estar listos. ¿Para qué? Listos para las bodas del Cordero. Dice, la palabra del Señor dice: pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y cerró la puerta. Aquí nos habla, hermanos, de las bodas del Cordero. Nos habla de las 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. Mira, aquí nos habla de las 5 sensatas, las prudentes, las que estaban listas y preparadas. Ustedes saben y conocemos esta parábola, es muy conocida. Eran 10 vírgenes, de los cuales estaban esperando al novio a las bodas. Pero ¿qué sucedió? Que de las 5 vírgenes insensatas le faltó el aceite. Y mientras ellas salieron a comprar el aceite, vino el novio, se cerraron las puertas y solamente quedaron las 5 prudentes y nadie más ingresó. Cuando llegaron las 5 vírgenes insensatas, tocaron la puerta y nadie le abrió. Perdieron la salvación. Entonces tenemos que ser como las 5 vírgenes prudentes y no como las insensatas, porque en el pueblo de Dios hoy por hoy todavía hay como las vírgenes insensatas. Viven por vivir, a Dios lo toman en segundo plano, van a la iglesia cuando quieren, oran cuando quieren, predican, y eso sí predicarán. Vírgenes insensatas que no les importa nada. Pero nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que estar listos para esas bodas del Cordero. Nuestro Señor Jesucristo muy pronto viene, muy pronto, está cerca, hermanos. En cualquier momento llega el Señor Jesucristo. Y como dice la palabra, será en un abrir y cerrar de ojos. Va a ser así en un segundo. ¿Cómo es un abrir y un cerrar de ojos? Abres y cierras, es un segundo. Así en un segundo Cristo estará en esta tierra. Tenemos que creer eso, hermanos. Mira nomás qué es lo que ha pasado. Hace 2 meses atrás, cómo era nuestra vida. Y en un abrir y cerrar de ojos, mira lo que está pasando. Cómo cambió nuestras vidas, cómo ha cambiado toda nuestra actividad. Así va a ser cuando venga Cristo, hermanos. Entonces tenemos que estar listos y preparados para las bodas del Cordero, porque aquí hay una esperanza. Esto siempre se ha predicado y esto siempre se ha dicho por todos lados, pero yo no quiero que tú lo repitas, sino vívelo. ¿Sabes qué es? La esperanza y la promesa, que nosotros, el pueblo de Dios, debe estar listo para irse a las bodas del Cordero, porque nosotros tenemos que participar, tenemos que ser parte de esa promesa, vivir al lado de Dios. Y Cristo lo dijo: donde estoy yo, también ustedes estarán. Hoy nuestro Cristo está en la diestra, está en el reino, está en la patria celestial, y ahí tiene que ser nuestra llegada. Entonces depende de nosotros, hermanos. Esforcémonos. Vengan pruebas, vengan luchas, así como la que estamos pasando. Nada ni nadie nos separará del amor de Dios. Esforcémonos y sigamos adelante, porque muy pronto, allá en la gloria, nos veremos. Y no vaya a ser que
aprovechando este texto también, por ejemplo, ahora último nos compartió una familia, vino a visitarnos y nos decía que una hermana de otra congregación, de otra denominación, le dijo que no todos vamos a llegar al cielo. Cuando Cristo viene, así como dicen, un abrir y cerrar de ojos, ¿qué tal yo me quedo?, decía la hermana. O ¿qué tal mi esposo se queda? O ¿qué tal mi hijo se queda? Entonces yo voy a estar preparando un terreno para que ellos puedan huir al campo, ellos puedan asegurarse. Pero recuerda, este texto te está diciendo para que tú te prepares clamando por toda tu familia, clamando por tus hijos, por tus hermanos, por toda tu familia que está en esta tierra, que todavía no ha recibido a Cristo. Es el momento que Dios toque sus corazones. Tú tienes que levantarte para que cuando Cristo venga por ti, toda tu familia pueda irse con el Señor. Estamos todavía en el tiempo de gracia, todavía tenemos oportunidad de poder corregir nuestras vidas, nuestros caminos, dejar el pecado y empezar un nuevo camino con nuestro Dios Todopoderoso. Y el Espíritu Santo, Él es nuestro fiel compañero, nuestro maestro perfecto en esta tierra, el que nos va guiando, el que nos va hablando en todo momento, en todo lugar, las cosas que debes hacer y que no debes hacer. Muchísimas gracias por haber estado en esta noche hablando la palabra de Dios. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, y si Dios permite, el día de mañana también seguiremos predicando la palabra del Señor. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos ustedes. Así es, y solamente decirles, amigos y hermanos en la fe, compartan este video porque lleva el mensaje de Dios, y la palabra de Dios se tiene que difundir a toda criatura. Mañana seguiremos predicando, 7:30 estaremos transmitiendo y los esperamos. Dios los bendiga. Preparando un terreno para que ellos puedan lo que más quiero, que necesito cada día más. Cada célula de mi ser te anhela, mi Señor, porque eres el sustento que necesito